Quiero darles la bienvenida a todos nuestros campus, donde sea que nos estén escuchando en este momento. Si estás en un campus o nos ves en línea, estamos muy contentos de poder estar juntos el día de hoy, en la cuarta semana de nuestra campaña del Milagro de la Misericordia. Esta semana nos enfocaremos en la verdad de que la misericordia perdona. Esta increíble verdad, esta verdad que transforma vidas. Y en los próximos momentos hablaremos de las cosas fundamentales de lo que significa saber quién es Jesús. Pero además es lo mejor de lo que significa saber quién es Jesús. Y esto es algo que lo cambia todo en tu vida, algo que cambia completamente el rumbo de tu vida. Jesús habla sobre ello en la oración que conocemos como el Padre Nuestro. En Mateo 6:12 él dice, quiero que oren de esta forma. Perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y en esa sencilla oración, Él nos enseña, nos recuerda que la misericordia del perdón trae libertad en dos formas específicas. Trae libertad cuando puedo decirle a Dios, Dios, perdóname. Y trae libertad cuando puedo decirte a ti, yo te perdono, yo te perdono. Y vamos a hablar de esas dos formas específicas en las que el perdón trae libertad durante los próximos minutos. Ahora, recuerden que la definición de la misericordia que estamos estudiando es que la misericordia es perdón inmerecido y bondad no ganada. Y al igual que yo necesito el perdón inmerecido y la bondad no ganada de Dios en mi vida, también otros necesitan el perdón inmerecido y la bondad no ganada de Dios en sus vidas, pero también a menudo necesitan nuestro perdón inmerecido y nuestra bondad no ganada. Debemos compartir la misericordia y la bondad con los demás. Así que vamos a iniciar. ¿Cómo aplica esto con lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Y cómo aplica lo que yo puedo hacer en la vida de los demás? Dos sencillas verdades. La verdad número uno es que la misericordia significa que Dios me perdona. Dios me perdona. Ahora, eso, que Dios me perdona y que Dios te perdona, son las mejores noticias de todos los tiempos. Dios está dispuesto a perdonarte y dejarte completamente limpio. Dios está dispuesto a darte un nuevo comienzo. Dios está dispuesto a cancelar tu deuda. Dios está dispuesto a liberarte. Esas son buenas noticias. Eso es mejor que una herencia de 10 billones de dólares. Porque se trata de quién eres tú, no se trata del dinero. Eso es mejor que la cura a todas las enfermedades que existen. Y es mejor que alcanzar la paz mundial. Porque estas son buenas noticias que duran para siempre. Estas son las mejores noticias que podrías escuchar. Son las mejores noticias de todas. Pero si has estado en la iglesia durante algún tiempo, sabes que hay un problema. Sabes que hay un problema con estas buenas noticias. Y es que nos acostumbramos a ellas. No se siente tan bien como solía sentirse porque nos hemos acostumbrado a lo buenas que son estas noticias y nos sentimos como, sí, claro, eso ya lo sabía. Podemos hablar acerca de algo que no sé porque quiero saber algo más. Pero la verdad es que, a menos que me dedique a entender que Dios me perdona, no importa cuánto sepa. Aquí es donde se encuentra la vida. El perdón no es simplemente un hecho teológico, es un regalo personal. Es un regalo en el que debemos alegrarnos cada día de nuestras vidas. Ahora, para entender de qué estoy hablando aquí, déjame hacerte una pregunta. La pregunta es, ¿te sientes perdonado? No estoy preguntándote si sabes que eres perdonado. Te estoy preguntando, ¿te sientes perdonado? Ahora, yo sé que el perdón es un hecho, ya sea que lo sientas o no. Lo entiendo por completo. Pero me molesta que al hablar con las personas, la mayoría no se sienten perdonadas. Y me molesta por lo siguiente. Si te sientes culpable, te sientes culpable. Y si te sientes culpable, pero no te sientes perdonado, algo no está bien. Muchas veces escuchas a la gente decir, me siento muy culpable. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir, hoy me siento muy perdonado? Eso no es algo que escuchas. La gente no habla así, pero deberíamos hacerlo. Porque el perdón no es solamente una emoción, es la experiencia genuina del perdón de Dios que debes guardar en tu corazón. Y en algún momento en el camino, si realmente se arraigó, algo ocurre. Empiezo a sentirme perdonado. Cuando te sientes culpable, usualmente es algo que te hace alejarte de Dios. Porque ¿quién quiere estar cerca de quien te hace sentir culpable? Eso también te pasa en tu familia. Te sientes culpable por algo que le hiciste a alguien y no lo han resuelto. Quieres mantener tu distancia. No quieres estar cerca de la persona que te hace sentir culpable. Pero cuando te sientes perdonado, te hace acercarte a Dios. Porque reconoces lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha regalado a nuestras vidas. Así que quiero hablar por un momento acerca de lo que Dios ha hecho al perdonarnos. Y al hablar de esto, quiero hablar acerca de 4 verdades que nos ayudan a sentirnos perdonados, a sentir la verdad del perdón de Dios. 4 verdades. Y mientras hablo sobre esto, quiero invitarlos a que me acompañen
no solamente escucharlas, sino que también puedan sentirlas. Número uno, la verdad número uno es, Dios quiere perdonarme. Dios quiere perdonarme. Una de las formas para sentirte perdonado es dándote cuenta cómo se siente Dios acerca de perdonarte. Y Él quiere perdonarte. Nadie lo está forzando a hacerlo. Él no dice, bueno, ahora me toca hacerlo, por lo que hizo Jesús. Justo a esa persona yo no quisiera perdonar, pero igual lo haré. No, Él quiere perdonarte. Existen muchos versículos acerca de esto en la Biblia, y Nehemías 9:17 es uno de ellos. Tú eres Dios de perdón, bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor inagotable. Dios está siempre listo para perdonarte. Dios no está renuente a perdonarte. Él quiere perdonarte. Él disfruta perdonándote. Él está lleno de amor y misericordia. Él tiene toda la capacidad necesaria para perdonarte. Y así es como Él se siente. Miqueas 7:18, uno de mis versos favoritos, dice, tú no guardas el enojo todo el tiempo. Y escucha lo que dice, porque te deleitas en la misericordia. Dios se deleita en la misericordia. Es una de sus cosas favoritas. El otorgar perdón le alegra el día a Dios. Eso es lo que Él siente. Él quiere hacer esto en tu vida. Ahora, por un momento, piensa conmigo. ¿Qué es lo que te trae deleite? Tal vez cuando eras niño, era ir a Disneylandia. Algo en que te deleitabas, algo que deseabas y que después podrías disfrutar el haberlo hecho. Algo que te traía deleite. Ahora que ya estás grande, tal vez sea un lugar de vacaciones. Esperas con ansias el momento para ir y luego, cuando ya has ido, llenas álbumes de fotos o tienes fotos en tu celular que ves una y otra vez, disfrutando lo que ocurrió. Te deleitas en ello. Esa es la forma en que Dios se siente, que experimenta el perdonarte. Dios espera con ansias el perdonarte. De hecho, la Biblia dice que Él esperaba con ansias el perdonarte, incluso antes del inicio del tiempo. Él esperó todo ese tiempo para perdonarte. Y así es como Dios se siente. Él quiere perdonarte. Y si Dios tuviera un álbum fotográfico en el cielo, si tuviera un celular en el cielo, ustedes decidan si iPhone o Android, pueden discutirlo en otro lugar, pero si tuviera un celular en el cielo, Él vería las fotografías del día en que te perdonó. Ese fue un gran día. Ese fue un gran día. Ese fue un gran día. Porque Dios quiere, Él anhela perdonarte. Él se deleita en perdonarte. Esa es la verdad número uno, para ayudarnos a sentir el perdón que Dios nos da. La verdad número dos es, Dios me perdona gratuitamente. Él me perdona gratuitamente. Yo no necesito hacer nada para ganar su perdón. Él me lo da de forma gratuita. Él me lo da como un regalo. Romanos 3:23 y 24 habla acerca de esto. Todos hemos pecado. Todos conocemos la primera parte de ese versículo, pero no todos sabemos lo que dice a continuación. Pero Él, Dios, nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Por medio de Jesús nos ha librado del castigo que merecía en nuestros pecados. Encierra la frase sin pedirnos nada a cambio. Esto nos recuerda que nunca podrás ganar o merecer el perdón de Dios. No puedes. Es un regalo. Para nosotros es gratis, pero recuerden que el costo fue muy elevado. El precio fue que Jesucristo diera su vida en la cruz. Él se entregó por completo para poder darnos el perdón. Ese es el regalo que Él nos da. Nosotros recibimos el perdón de forma gratuita. Y cuando confías sin medida, Dios te lo da sin medida. Y ya que eres un humano, el perdón es tu más grande necesidad. Y debido a que Cristo murió por ti, el perdón puede ser el regalo más grande de Dios para tu vida. Así que observa esto, un regalo gratuito. Puedo ser perdonado, puedo ser completamente libre de la esclavitud. Entonces, ¿qué motivo tengo para no recibir ese regalo? Pueden haber muchas respuestas, pero creo que esas son las dos más comunes. Una es que simplemente no lo creo. Es demasiado bueno para ser verdad. A pesar de que billones de personas han cambiado su vida gracias a esta verdad, para ti, de alguna forma, algo que es demasiado bueno para ser verdad no puede ser verdad. Y a menudo eso es verdad en este mundo. Pero la cruz no es así. Ese momento que cambió la historia. El amor de Jesucristo no es así. Él de verdad te ama tanto así. Entonces, algunas veces es porque no puedes creerlo, pero creo que muy a menudo es porque la gente siente, yo no lo merezco. Tal vez otros lo merecen, pero yo no lo merezco. Y tal vez dirás, tú no conoces la historia de mi vida. Estoy aquí sentado con estas lindas personas en la iglesia, pero si solo supieran la historia de mi vida, entonces sabrías que yo soy esa persona que no puede ser perdonada. Quiero decirte que si te sientes así, las personas que están a tu lado no son tan lindas personas, no son tan lindas como crees.
La verdad es que las personas que están a tu alrededor, cada uno tiene su propia historia. La verdad es que todos tenemos cosas en nuestras vidas. Entonces, ¿qué les parece si en los próximos minutos cada uno cuenta la historia de cómo no has sido una linda persona? Si te reíste, eso dice que no eres tan bueno como piensan los demás. Por eso nos reímos. Todos tenemos nuestras luchas. Ninguno de nosotros merece el perdón. Ni uno solo. Es un regalo gratuito, inmerecido. Ahora, si no estás seguro de haber sido perdonado, puedes recibir ese regalo ahora porque es gratuito. No es algo que debes ganarte haciendo esto o aquello, viniendo a la iglesia cierta cantidad de veces. Dios te lo dará ahora mismo. Si no estás seguro de ser perdonado, de que puedes comenzar de nuevo por lo que Jesús hizo por ti en la cruz, puedes aceptar ese regalo simplemente diciéndole en oración que aceptas ese regalo. No necesitas cerrar tus ojos, simplemente ahora mismo dile a Dios en tu mente: Dios, yo acepto ese regalo. No estoy seguro de haberlo aceptado antes. No creo haberlo hecho. Así que ahora mismo yo acepto ese regalo de tu perdón. Gracias por darme de forma gratuita lo que yo no podía ganar por mí mismo. Cuando haces eso, todo cambia. No necesariamente tienes que sentirlo, tal vez puede pasar, pero todo cambia. Porque cuando aceptas ese regalo gratuito, entonces Dios te libera. Mira lo que dice este verso en la pantalla. Colosenses 1:14 dice: quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Entonces, hablando acerca de sentir el perdón, una de las formas para sentirlo es disfrutando de esta libertad de la que nos habla este verso. ¿Cómo puedes disfrutar la libertad en tu vida? ¿Qué es producto del perdón? ¿Estás disfrutándola? Puedes dejar de intentar pagar el precio por los errores que has cometido. Puedes dejar de intentar pagar y puedes disfrutar la libertad de tu perdón. Eso es de lo que está hablando aquí. No permitas que la vergüenza y la culpa moldeen tu vida y empieza a permitir que el perdón te invite a un estilo de vida completamente nuevo, una vida libre. Puedes disfrutar tu libertad. Puedes dejar de sentirte juzgado por Dios y por los demás y empezar a disfrutar el gozo de tu perdón. Puedes dejar de sentirte perseguido por los errores de tu pasado y empezar a disfrutar el gozo de tu perdón. Te diré cómo funciona. En esta libertad, Dios toma tu vergüenza, tu culpa y tu miedo y lo reemplaza. Lo reemplaza con su paz, con su gracia y con su amor. Ese es el intercambio que Él hace. Esa es la libertad que Él te da. Eso es lo que significa recibir el perdón de forma gratuita. Dios quiere perdonarte. Dios te perdona gratuitamente. Y la tercera verdad que nos ayuda a sentir que somos perdonados es que Dios inmediatamente nos perdona. Él no espera. Él nos perdona inmediatamente. Dios no se sienta en el cielo a decir: bien, ese pecado está en mi lista de pecados particularmente malos. Voy a hacerlo esperar un poco por eso. ¿Qué tal la próxima semana? Regresa la próxima semana y entonces voy a perdonarte. No, Él perdona inmediatamente, porque el perdón se basa en lo que Jesús hizo en la cruz. Ya está decidido, ya es caso cerrado. Cada pecado que cometiste, cada pecado que cometí, ya es un caso cerrado. Y Él dijo: yo voy a perdonarlo. Él nunca dice: bien, voy a pensarlo, porque Él ya lo pensó y Él decidió perdonarte. Él ya te mostró que Él decidió perdonarte, permitiendo que Jesús muriera en la cruz por ti. Ya es caso cerrado, en el momento que lo pides. Isaías 55, verso 7 dice, leamos esto juntos. Dios es misericordioso y rápido para perdonar. Él no se tarda, lo hace de inmediato. Así que hemos estado hablando acerca de la culpa y del perdón. Cuando has empezado a seguir a Jesucristo, cuando has aceptado el regalo del perdón en tu vida, ¿deberías sentirte culpable alguna vez? Bien, yo diría que sí, tal vez durante 1 segundo y medio. O el tiempo que te tome reconocer que Él te ha perdonado. Porque la culpa es de hecho como una luz de advertencia en tu tablero o en tu monitor de computadora. Es como una luz indicadora que se enciende y te dice: algo está mal. Y la culpa te dice que algo está mal. Pero no te sientas simplemente a contemplar esa luz. Oh no, algo está mal. No, te levantas y arreglas lo que sea que está mal. Cuando veas la luz de advertencia de la culpa, no te quedes simplemente viéndola. Es lo que Satanás quiere que hagas. Él quiere que te sientes ahí, te sientas culpable y más culpable y más culpable. Nada se resuelve de esa forma. Es una luz de advertencia que dice: mira la cruz. Mira lo que Jesús hizo por ti. Mira el amor que Él tiene para ti. Así que cada vez que te sientas culpable, inmediatamente mira la cruz de Cristo y recuerda
el amor que Él tiene para ti, el perdón que Él te ha dado, Él inmediatamente te perdona. Inmediatamente. En el mundo hay un mito que dice que el sentirte culpable te hace mejor, pero no es verdad. No, solo te hace miserable y hace miserables a los que te rodean. La verdad es que la gracia te hace mejor, la gracia te hace crecer. La culpa es simplemente una luz de advertencia para ver el perdón que hay en Jesucristo. Así que Dios me perdona inmediatamente. Y luego hay una cuarta verdad para que podamos entenderlo, para que tú y yo podamos sentir el perdón que es un hecho en nuestras vidas. Y esa es la verdad de que Dios me perdona completamente. Completamente. Él no perdona solamente una parte del pecado. Él no perdona solo una parte de ti. Él te perdona completamente. Colosenses 2, versos 13 y 14, dice esto de una forma dramática. Dios les dio la vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Ahí lo dice claramente. Dice, miren, Él anuló el acta con los cargos. Él anuló completamente, como si nunca hubiera ocurrido. ¿Cuánto tiempo recuerdas una boleta pagada? No la recuerdas para nada. Ya fue cancelada, ya no debes nada. Él la anuló completamente, clavándola en la cruz. Él la destruyó. Dios no toma tus pecados y no los pone a un lado dentro de un cajón de archivos para usarlo en el futuro, por si acaso te sales de la línea. No. Él destruye completamente el registro. Él lo toma y lo hace pedazos. Y Él luego incinera los pedazos restantes. Y luego pulveriza lo que ya ha incinerado. Lo que sea que tu mente forense necesite saber para entender que ya no hay evidencia de lo que hiciste en el pasado, porque Dios ya la destruyó. Y ya no existe ninguna evidencia en la mente de Dios, porque Él lo ha anulado por completo. El problema es que tú y yo luchamos con esto porque no reconocemos cómo Dios nos ha perdonado por completo. Así que a menudo descubrimos que no nos hemos perdonado a nosotros mismos cuando Dios ya nos ha perdonado por completo. Y no reconocemos esa verdad de Miqueas 7:19. Tú volverás a tener misericordia de nosotros, sepultarás nuestras iniquidades y arrojarás al mar profundo todos nuestros pecados. Dios lo ha perdonado por completo. Y si Dios lo ha perdonado por completo, ¿no deberías tú también perdonarte a ti mismo por completo y reconocer ese perdón en tu vida? El problema es que esto es lo que ves cuando estás luchando con esto. Si no aceptas el hecho de que Dios ha perdonado completamente tu pecado, cada vez que algo salga mal en tu vida, vas a pensar, Dios me está castigando. Me está castigando por aquello que hice. Me está castigando por lo que hice el otro día. Pero la verdad es que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La verdad es que Dios te ha perdonado por completo. La verdad es que todos vamos a enfrentar buenos y malos momentos aquí en la tierra. Y la idea de que Dios te está castigando por lo que hiciste es completamente opuesta a esa verdad. Dios te ha perdonado completamente. Y quiere estar cerca de ti. Quiere que estés cerca de Él. Estamos hablando de la verdad más fundamental del conocer a Jesucristo. Jesucristo pagó por tus pecados en la cruz. Tú has sido perdonado. Y al escucharme hablar de esto, tal vez empieces a sentir, o tal vez hayas sentido desde el inicio, sabes, esto no me parece correcto. Es demasiado bueno para ser verdad. ¿Cómo puede ser cierto? Y si te sientes así, esa es de hecho la respuesta normal. Esto no tiene lógica. No se trata de lo que es justo. Se trata del perdón. Se trata del amor. Se trata del regalo inmerecido. Dios decidió mostrarte misericordia porque te ama. No porque sea lo correcto, sino porque te ama. Cuando te sientes perdonado, te sientes amado. Reconoces cuánto eres amado en verdad. Reconoces la verdad de este verso que hemos estado viendo a lo largo de estas semanas, estudiando la misericordia de Dios. La verdad de Santiago 2:13. La misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa. La misericordia gana. Tal vez ese sea un buen momento para detenernos, porque podemos terminar y podemos irnos a casa temprano sintiendo el perdón de Dios, en lugar de ver la siguiente difícil verdad. Pero tenemos que lidiar con esta verdad. Si no viéramos esta difícil verdad, nos perderíamos de lo que la misericordia puede hacer en nuestras vidas, del poder de la misericordia en nuestras vidas. Porque la misericordia no solo significa que Dios me perdona a mí. La misericordia significa perdonar a los demás. Y eso es difícil. Eso puede ser muy difícil. Sé que muchos han sido lastimados y sé que al hablar de esto, sé que muchos han tenido heridas profundas. Así que no estamos hablando de algo fácil.
Así que voy a asumir que todos luchamos con el perdonar, de una forma u otra. Y quiero hablar acerca de cómo Dios nos ayuda en nuestra lucha para perdonar. ¿Cómo nos ayuda Dios en la lucha que tenemos para perdonar en nuestras vidas? He descubierto que la lucha es usualmente por dos razones. La lucha para perdonar. La primera razón, sobre todo, es que voy a luchar para perdonar si no he sido perdonado por Dios. Si no he sido perdonado, no tengo nada que compartir, no tengo nada que dar a los demás. Así que si no he sido perdonado, por supuesto que no puedo perdonar. O si no me siento perdonado, no quiero que tú te sientas perdonado, así que esa es una lucha. Y esa es la lucha que tenemos muchos de nosotros, pero no todos. He descubierto que la lucha que tenemos la mayoría de nosotros es que hemos recibido un mensaje erróneo acerca del perdón. Existe un mito de la cultura cristiana urbana acerca de lo que es en realidad el perdón. De hecho, para que tengamos una idea de qué se trata, hay un examen que se encuentra ahí en sus notas. Quisiera pedirles que lo tomen y lo que quiero hacer es que rápidamente quiero pedirles que encierren verdadero o falso en cada una de las preguntas. La pregunta es, una persona no debe ser perdonada hasta que lo pida. Solamente encierra verdadero o falso. Tú no has perdonado de verdad hasta que has olvidado la ofensa. ¿Verdadero o falso? Perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor causado. ¿Qué creen? ¿Verdadero o falso? El perdón incluye la restauración de la confianza y de la relación. Encierren uno de los dos. Cuando veo a alguien herido, es mi deber perdonar al ofensor. ¿Verdadero o falso? Ahora, la verdad es que todas son falsas. Cada una de ellas es falsa. Y quiero pasar unos minutos hablando un poco al respecto, mostrándoles lo que dice la Biblia sobre ello. ¿Qué enseña la Biblia sobre el perdón? Enseña que todas estas cosas son falsas. Por ejemplo, la última. Si veo a alguien que está herido, no es mi deber perdonar al ofensor. Mi deber es perdonar a los que me ofenden a mí. Yo no voy por la vida diciendo, te perdono por lo que le hiciste a ella o te perdono por lo que le hiciste a él. Ese es un complejo de Mesías. Jesús es el único que perdona de esa forma. No, yo perdono cuando yo he sido lastimado. Yo no perdono. De hecho, esto le quita el perdón de las manos a la otra persona. Es su responsabilidad y su privilegio el perdonar en ese momento. Tú no invades ese momento. Pero a veces pensamos, tengo que perdonarlo todo y a todos. No, debo perdonar cuando he sido lastimado. Aquí hay otra verdad que podemos ver, pero simplemente veamos qué es lo que dice la Biblia al respecto, acerca de que tú y yo perdonemos a los demás. La Biblia enseña que el perdón, mi perdón hacia los demás, no es condicional. No es condicional. No está condicionado a que ellos pidan perdón, no está condicionado a que ellos se lo ganen. La Biblia dice en Efesios 4:32, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado por medio de Cristo Jesús. Esa es la forma en que debes perdonar. Ese es el poder del perdón de Dios en nuestras vidas. La gente no necesita ganarse tu perdón, al igual que tú no necesitas ganarte el perdón de Dios. Y si esperas a que alguien te pida perdón, por un lado, las personas van a volverte loco. Ellos saben que van a lastimarte haciéndote esperar, así que van a hacerte esperar aún más. Así que no esperes, simplemente arruínales el plan y perdónalos de inmediato, tal como Dios te perdonó de inmediato. Ese es el espíritu que tienes. La Biblia nos enseña que debemos perdonar a los demás de forma incondicional. No está condicionado por nada. Cuando recién empecé a seguir a Jesucristo, hubo una historia que me afectó profundamente, que me impactó profundamente. Y quisiera tomar un momento para compartirla con ustedes. Es una historia de una mujer llamada Corrie ten Boom, que algunos de ustedes ya la habrán escuchado, quien fue colocada en un campo de concentración nazi siendo cristiana, porque su familia refugió a judíos en Holanda. Y ella sufrió al ver a su hermana morir. Eventualmente ella fue liberada y luego empezó a ir por el mundo compartiendo el perdón de Dios con las personas, incluso en medio de los horrores que ella enfrentó. Y escribió esto acerca de su experiencia con el perdón. Fue en una iglesia en Múnich donde lo vi. Un hombre grande y calvo con un enorme abrigo. Tenía un sombrero café estrujado entre sus manos. El sótano donde yo acababa de dar un discurso estaba repleto de gente. Era el año 1947 y viajé desde Holanda a la Alemania derrotada con el mensaje de que Dios perdona. Y fue allí que lo vi, abriéndose paso en medio de los demás. Un momento vi su abrigo y su sombrero, y al siguiente, un uniforme azul y un gorro de visera con una calavera en forma de cruz. La imagen volvió de inmediato. La enorme habitación en el campo de concentración llamado Ravensbrück.
con las luces fulminantes y la patética pila de zapatos y ropa en el centro de la habitación, la vergüenza de pasar caminando desnuda junto a este hombre. El hombre que caminaba hacia mí había sido un guardia, uno de los más crueles. Y ahora él estaba delante de mí, con su mano extendida hacia mí, diciendo las siguientes palabras: qué bueno es saber que, como dijiste, nuestros pecados se encuentran en el fondo del mar. Y yo, que hablaba con tanta pasión acerca del perdón, preferí meterme las manos al bolsillo que darle la mano a él. Seguramente él no me recordaba. ¿Cómo podía recordar a una persona de entre miles de mujeres? Pero yo lo recordaba a él y los golpes de su cinturón de cuero. Yo estaba cara a cara con uno de mis aprensores. Mi corazón se detuvo por un momento. Usted mencionó Ravensbrück en su discurso, él le dijo. Yo era un guardia allí. No, él no me recordaba. Pero desde aquel tiempo, él continuó, me he convertido en un cristiano. Yo sé que Dios me ha perdonado por todas las cosas crueles que hice. Pero también me gustaría escucharlo de su boca, él le dijo. Nuevamente extendió la mano y le dijo, ¿me podría perdonar? Y me quedé allí parada. Yo, que fui perdonada una y otra vez por mis pecados, no podía perdonar. Mi hermana Betsy murió en aquel lugar. ¿Podía él borrar esa terrible muerte con unas simples palabras? Él tal vez no estuvo muchos segundos allí, con su mano extendida, pero para mí parecían horas mientras luchaba con la cosa más difícil que he hecho en mi vida. Pero tenía que hacerlo. Yo lo sabía. Lo sabía no solo como un mandamiento de Dios, sino como una experiencia diaria. Luego de la guerra, abrí una casa en Holanda para víctimas de la brutalidad nazi. Y aquellos que pudieron perdonar a sus antiguos enemigos pudieron también regresar al mundo exterior y reconstruir sus vidas, sin importar cuáles eran sus cicatrices físicas. Aquellos que alimentaron su amargura permanecieron inválidos. Fue así de simple y así de horrible. Aún así, allí estaba yo con el frío congelando mi corazón. Pero el perdón no es una emoción. Eso también lo sabía. El perdón es un acto de voluntad. Y la voluntad puede funcionar a pesar de la temperatura del corazón. Jesús, ayúdame. Oré en silencio. Puedo levantar mi mano. Puedo hacer al menos eso. Por favor, provéeme el sentimiento. Así que de forma voluntaria, de forma mecánica, le di la mano a esa persona que estaba frente a mí. Y al hacerlo, ocurrió algo increíble. La corriente inició en mi hombro, se difundió por el brazo y llegó a nuestras manos unidas. Y luego un calor sanador llenó mi vida por completo y llenó mis ojos de lágrimas. Yo te perdono, hermano, exclamé con todo mi corazón. Por un largo momento estrechamos nuestras manos, el ex guardia y la ex prisionera. Nunca experimenté el amor de Dios tan intensamente como ese día. Esta es la clase de historias que tocan tu corazón. Pero mi pregunta es, ¿qué hacemos al respecto con esta clase de historias? ¿Cómo manejamos esta clase de historias? Una forma en que lo hacemos es sintiéndote culpable. Porque la verdad es que lo que sé que me hicieron esta semana pasada, me resulta difícil perdonar lo que esa persona dijo acerca de mí en la oficina. Y ahora, aquí hay alguien que pudo perdonar lo que ocurrió en un campo de concentración nazi. Puedo empezar a sentirme culpable y esa es la dirección equivocada. Porque si me siento culpable y eso me hace perdonar, el perdón durará tanto como dure ese sentimiento de culpa. No, la verdad aquí, la verdad que encuentro aquí es que Dios es capaz de darnos la gracia para perdonar, sin importar cuánto me hayan herido. Y se lo da a la persona que ha sido herida. No me lo da a mí, te lo da a ti que has sido herido. Él está dispuesto a darte esa gracia. Él está dispuesto a darte esa gracia. Dios, cuando reconozco esa clase de perdón, Dios puede hacer algo en mi vida y en mi corazón que tiene un poder de libertad que tal vez nunca antes haya imaginado en mi vida. Así que el perdón es incondicional. Pero hay otras verdades de las que debemos apropiarnos aquí. Y creo que la segunda verdad es con la que las personas están más confundidas. Y eso es que perdonar no es olvidar. El perdonar, decimos, perdonar es olvidar. ¿Cómo puedes olvidarlo? Tu cerebro aún lo recuerda. ¿Cómo puedes perdonar y olvidar? Eso es imposible para el cerebro humano. Entonces, perdonar no es olvidar.
Permítanme mostrarles algunos versículos no muy conocidos acerca del perdón en la Biblia. Hace un momento leímos que el apóstol Pablo dijo que hay que perdonar sin importar las circunstancias. Permítanme leerles lo que él tiene que decir en una de sus cartas a Timoteo. En 2 de Timoteo 4, Pablo escribe: Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Tú también cuídate de él, porque se opuso tenazmente a nuestro mensaje. Ahora, aquí tenemos a Pablo, quien hace un momento leímos en Hebreos 4:32, que escribió: perdonen sin importar las circunstancias. Aquí tenemos a Pablo diciendo: este hombre me hizo mucho daño, ten cuidado con él. Espero que el Señor le dé su merecido. A mí me gusta este Pablo, ¿a ti no? Me siento más cómodo con este Pablo. Puedo vivir con eso. Es un recordatorio de lo que es el verdadero perdón. Existe un mito cristiano que dice que para perdonar de forma genuina tienes que olvidarlo o ya no tiene que lastimarte. Si es una herida profunda, por supuesto que va a doler. Perdonar no significa olvidar. Significa, observa lo que dice: el Señor le dará su merecido. Yo creo que Pablo lo perdonó. Creo que él siguió su propio consejo inspirado por el Espíritu Santo en otras partes de la Escritura. Pero también creo que él no lo olvidó. Y ahora puede decir: bien, ya se lo entregué a Dios y Dios le dará su merecido. Yo ya no sigo aferrándome a ello. Ya se lo entregué a Dios. Ahora está en las manos de Dios. Y es lo que tú y yo debemos hacer. Debemos entregárselo a Dios. Pero no significa que siempre vas a olvidarlo. Muchos de ustedes son nuevos en Saddleback y no saben que muchos de los que están aquí sentados han estado en Ruanda. En 1994, como saben, ocurrió un genocidio en Ruanda que en 100 días cobró 1 millón de vidas. Y luego de ese genocidio, Ruanda decidió como nación que la única forma para sobrevivir era perdonando. Porque vecinos mataron a personas en sus propias comunidades. Entonces, ¿cómo podían sobrevivir? La única forma para salir adelante era decidiendo perdonar. Era perdonar o ser destruido. Así que el tema de ese país, un ejemplo para el mundo, es un tema de perdón. Pero ellos no lo olvidaron. Aquellos de ustedes que han estado en Ruanda probablemente hayan estado en el memorial del genocidio. Ellos no lo olvidaron. Puedes ir y ver lo que ocurrió. Ellos no quisieron olvidarlo, porque no quieren que vuelva a ocurrir. Puedes perdonar y no olvidar. Si pasas por el edificio del Parlamento en Ruanda, los agujeros de las balas aún están en los muros. No quisieron olvidar. Y cada año, en el mes de abril, se celebra un día conmemorativo en Ruanda. A partir del 7 de abril, el día en que inició el genocidio, y a lo largo del mes de abril, cada año, ellos tienen un mes de duelo. Ellos no lo olvidaron. No hay matrimonios, no se efectúan bodas en el mes de abril en Ruanda, porque es un mes de duelo. Ellos no lo olvidaron. De hecho, en este caso, sería un pecado olvidarlo. Así que si alguien te ha dicho que perdonar significa que tienes que olvidarlo o fingir que nunca ocurrió, esa es una completa mentira. Significa que lo entregas en las manos de Dios. Significa que ya no tomas venganza. Significa que lo pones en sus manos y reconoces que no puedes guardar esa amargura en tu corazón. Ellos no lo olvidaron, pero han perdonado. Ahora, el mismo verso que acabamos de leer, de hecho, es una clave para la siguiente verdad que tú y yo debemos recordar acerca del perdón, para desmentir el siguiente mito urbano. Y esa es la verdad de que el perdón no es confiar nuevamente en esa persona. Perdonar no significa que vuelves a confiar en ellos. Observa que Pablo dice al final: tú también cuídate de él, Timoteo, de Alejandro. Pablo no confiaba en él, porque había sido lastimado por él y no confiaba en él. Perdonar y confiar son dos cosas diferentes. La Biblia dice que tienes que perdonar de inmediato a la persona, por lo que el no perdonar le hace a tu corazón. Pero no debes confiar de inmediato. De hecho, en algunas ocasiones, sería una necedad confiar de inmediato. Te han lastimado a ti y a otros, y aún no puedes confiar en ellos. Tal vez un día podrán probar que son dignos de confianza, pero eso aún no ha ocurrido. La semana pasada hablamos acerca de que Jesús le preparó el desayuno en la playa a Pedro, quien había pecado contra él. Y algunos de ustedes me preguntaron al salir de la iglesia: ¿tengo que prepararle el desayuno a las personas que me han lastimado? Esta es la respuesta. Tú tienes que perdonarlos, pero no es necesario que les prepares el desayuno. Al menos no todavía. Aún no es tiempo de prepararles el desayuno. Tú no eres Jesús.
No necesitas prepararles el desayuno. Incluso con Jesús, Pedro ya se había arrepentido. Él ya había empezado nuevamente a tornar su corazón hacia Jesucristo. Así que no necesitas prepararles el desayuno, pero puedo decirte, el que tú los hayas perdonado puede cambiar sus corazones y un día serán dignos de tu confianza y entonces vas a encontrarte preparándoles el desayuno. Sé que el solo pensar en ello puede ser aterrador, así que no te preocupes, no necesitas ir a comprar el jamón o los huevos. Aun si a Pedro le prepararon un desayuno diferente, pero vamos a olvidarnos del desayuno, ¿está bien? Y vamos a enfocarnos en el hecho de que debemos empezar perdonando. No sé si podrás confiar en ellos nuevamente. Mi oración es que sea así y que cambien su corazón. Pero eso depende de ellos y de que ambos puedan avanzar. Lo que debes hacer de inmediato es que debes perdonar. Debes perdonar. Ahora, vamos a seguir hablando acerca del perdón en la segunda parte de este mensaje. Y la segunda parte de este mensaje será de hecho esta semana en sus grupos pequeños. El pastor Rick hablará sobre esto y sobre cómo hacerlo. ¿Cuáles son los pasos que debes dar? Algunas formas prácticas para poder lograrlo. Este es un tema muy grande y necesitamos 2 partes para estudiarlo bien. Si todavía no estás en un grupo pequeño para esta campaña, aún no es demasiado tarde. Sé que esta es la segunda semana, pero pueden iniciar ahora y ponerse al día fácilmente. Al terminar el servicio, pueden ir por el material, pueden iniciar un nuevo grupo, pueden unirse a otro grupo y hablar un poco más acerca de lo que significa perdonar. Y aun si todavía no confías, debes perdonar de inmediato. Ahora, si el perdón no es olvidar y si no es volver a confiar, entonces, ¿qué es? Escribe esto conmigo. Perdonar es dejárselo a Dios. Perdonar es dejárselo a Dios. Cuando alguien te ha lastimado, la forma en que puedes empezar a sanar es perdonando, es dejándoselo a Dios. La revancha no funciona, la venganza no funciona, el resentimiento no funciona, solo hace que la amargura crezca dentro de ti. La falta de perdón crea una resaca emocional en tu vida. Y si alguna vez has tenido una resaca, sé que algunos de ustedes lo han hecho. Esa corriente te lleva a lugares donde tú no quieres estar. Y la falta de perdón, esa corriente te llevará a lugares en tu vida donde tú no quieres estar. Vas a encontrarte diciendo cosas que no quieres decir, haciendo cosas que no quieres hacer, siendo una persona que no quieres ser. Ese es el peligro de la falta de perdón. Así que déjalo ir, entrégaselo a Dios. Debes dejarlo en las manos de Dios. Cuando te aferras a una herida, se convierte en odio. Si no dejas ir una amargura, empiezas a parecerte a esa amargura. De hecho, empiezas a lucir como esa persona que no has perdonado. Eso es lo que tiende a ocurrir en nuestras vidas, así que entrégaselo al Señor. En el Nuevo Testamento existen dos palabras en el griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, que significan perdón. Una de ellas significa ofrecer un regalo de gracia y la otra significa liberar o dejar en libertad. Y al perdonar haces ambas cosas. Ofreces un regalo de gracia y liberas, los dejas en libertad dejándolo en las manos de Dios. No finges que nunca ocurrió. No dices que nunca ocurrió. No pretendes que nada ocurrirá como consecuencia de lo que ellos hicieron, sino que lo dejas en las manos de Dios en lugar de en tus propias manos. Y cuando tú perdonas, quedas en libertad. Cuando perdonas de esta forma, a menudo deja también a otros en libertad. Hay un increíble poder en el perdón para cambiarte a ti, para cambiar a tu familia, para cambiar todo tu lugar de trabajo, para cambiar tu escuela. Hay poder en el perdón para cambiar una nación. Hay poder en la forma que perdonamos para cambiar una nación. En junio del año anterior, el mundo vio una imagen del perdón genuino en una de las circunstancias más espantosas. A través de la Iglesia Metodista Africana Emanuel, en Charleston, Carolina del Sur. Muchos de ustedes recuerdan que esa es la iglesia a la que un joven entró en medio de una reunión de oración y asesinó a 9 personas, incluyendo al pastor de la iglesia. Durante la comparecencia de este perpetrador, esa iglesia demostró una clase de perdón genuino que capturó los corazones de las personas, que cambió la dirección de la conversación. Nadine Collier, cuya madre fue asesinada, dijo a la persona que asesinó a su madre: yo te perdono. Me arrebataste algo muy valioso, me lastimaste y lastimaste a muchas personas. Pero Dios, si Dios puede perdonarte, yo te perdono. Su perdón cambió tanto las cosas que los periodistas de Wall Street los llamaron un milagro.
un milagro moderno y cambió tanto las cosas que luego de 8 días, la bandera confederada que estaba sobre el Capitolio del Estado, una bandera por la cual se había batallado durante décadas, debido al dolor que esa bandera le causó a tantas personas. Debido a su perdón, en lugar de continuar la batalla, en lugar de intensificar la batalla, esa bandera fue removida. Y lo que tomó décadas y décadas de discusiones, sin ninguna resolución, el perdón lo resolvió en solamente 8 días. Ese es el poder del perdón. Para cambiar un corazón, para cambiar una vida, para cambiar una familia, para cambiar una compañía, para cambiar una nación. Ese es el poder de lo que Dios quiere hacer en mi vida y en tu vida a través de elegir el perdón. Yo he estado mucho tiempo en la iglesia y he hablado con muchas personas acerca del perdón y he descubierto que cuando se trata de hablar acerca del perdón, existen 2 tipos de personas. Están las personas a quienes les resulta fácil perdonar y hay personas, adivinen quién es el otro tipo de personas, a quienes les resulta difícil perdonar. Y he visto esto durante mucho tiempo y he descubierto que tener un grupo de personas que son mejores para perdonar, sintiéndose moralmente superiores a aquellos que les cuesta perdonar, ese no es el plan de Dios, eso es simplemente orgullo. Y tener un grupo de personas que luchan para perdonar, sintiéndose juzgados por aquellos a quienes les resulta fácil perdonar, ese no es el plan de Dios. La verdad es que si perdonar te resulta fácil, lo que he visto durante todo este tiempo es que es una cuestión más de personalidad que de espiritualidad. Así que deja de sentirte orgulloso por eso. Y comprende que todos luchamos con eso de una forma u otra. Y comprende que hay una simple verdad, que todos tenemos que dejar de compararnos y llegar al núcleo de lo que Dios quiere hacer a través del poder del perdón. Esta es la simple verdad. El perdón no es algo que haces. El perdón es algo que Dios ha hecho. Así que el perdón, escucha esto. El perdón no es un regalo que tú das. El perdón es un regalo que Dios nos ha dado y que tú simplemente lo transmites a alguien más. La Biblia dice esto en Colosenses 3:13. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Eso es de lo que hemos hablado. Hemos hecho lo que ese verso nos dice. Hemos recordado que el Señor nos ha perdonado. Hemos recordado que hemos sido perdonados y cuál es la verdad del perdón y que debemos sentir ese perdón en nuestras vidas. Y luego hemos reconocido la verdad de que ahora debemos perdonar a otros. Estas 2 verdades están siempre vinculadas. No puedo perdonar a otros si no sé que Dios me ha perdonado. Y saber que Dios me ha perdonado me llevará de una forma inevitable a perdonar a los demás. Y al final, esto es cuestión de conversar con Dios. Porque el perdón se trata de lo que Él quiere hacer en mi vida y el regalo que Él quiere dar a través de mi vida. Así que quisiera terminar con una breve conversación con Dios. ¿Podrían orar conmigo? Y en oración pueden decir, Dios, primero, Padre, primero gracias por perdonarme a mí. Gracias por el regalo del perdón. Ayúdame a sentir la magnitud de ese regalo mientras camino por la vida esta semana. Y luego algunos de ustedes necesitan decir, Dios, hay alguien a quien debo perdonar. Así que en este momento lo entrego en tus manos. Sé que no necesito olvidarlo. Sé que no necesito confiar nuevamente en ellos, pero sé que debo dejarlo en tus manos. Debo dejar de estar amargado y dejar de castigarlos en mi corazón pensando que hará algún bien. Y en cambio entregarte esos sentimientos a ti y dejar el juicio en tus manos. Algunos de ustedes acaban de hacer esa oración y es la oración más valiente que hayas hecho. Y sé que fue muy difícil. Tal vez no pudiste hacer esa oración y tal vez necesitas decir, Dios, no sé si pueda hacerlo, pero estoy dispuesto a entregarte mi voluntad. Necesito que me muestres el camino. Padre, quiero decirte que todos nosotros estamos agradecidos por la cruz de Cristo y estamos agradecidos por tu perdón. Gracias por la verdad que nos hace libres. Y oramos en tu nombre. Amén.